Listo. Bien, vamos a empezar. Mi nombre es José Ambía. Actualmente estoy en SENACE, depende, está escrito al Ministerio del Ambiente, viendo los temas de cooperación internacional. Y he estado en diferentes campos, ¿no? He estado en la Autoridad Nacional del Agua, en INDECI, en SUNAS también. Y lo que voy a comentarles ahora es fruto no solamente de la teoría, sino que desde la visión del Estado y también de una visión transversal, cómo vamos a comprender que se desarrolle este proceso de la gestión de riesgos, ¿no? Pero antes de eso, vamos un poco a presentarnos. ¿Sí? Mi nombre es Karina Carlos y trabajo en el Instituto de Investigación en la Amazonía Peruana, en el programa POTERRA, el programa Territorio, Cambio Climático y Medio Ambiente. Y actualmente estamos en el tema del PP 068, lo que es gestión de riesgos. Bueno, yo me encargo de la temática operativa de capacidad adaptativa de la población. Hacemos estudios en la zona de cero. De cero. De cero, sí. Bueno, yo soy Inés Torres, soy estudiante todavía, bueno, ya de maestría de la Universidad Agraria, soy ingeniera agrónoma y he trabajado como asistente de investigación en temas de cambio climático. Buenas. Buenas tardes, soy Jorge Luis Aguilar, soy bachiller en Ingeniería Forestal de la Agraria. Bien. He trabajado con el MINAM, con GIZ, con CERPO, y bueno, ahora estoy haciendo consultoría. Y nada, me gusta quiero aprender más sobre este tema, ¿no? Que es tratando ahorita. Bien, muy bien, sí. Entonces tenemos las competencias para tener una mirada, como tú dices, mayor, ¿no es cierto? Hay que ver el tema ambiental, pero al final tenemos que tener una mirada de un enfoque hacia el desarrollo. Todas estas actividades hacia el desarrollo, ¿no? Cuando, por ejemplo, un EIA se hace, determina también el impacto, y eso genera también varios conceptos, cuál es el tipo de impacto que da. Entonces, eso lleva a un concepto y un conocimiento mayor. Entonces, solamente eso es algo introductorio, y vamos a entrar ahora, entonces, con algunas primeras ideas antes de esta presentación sobre esta palabra que ustedes han escuchado, ¿no? Que es gestión de riesgos de desastre. Antes de poder un poco llegar a precisar el tema del contexto de la GRD y esto cómo ha evolucionado, lo vamos a ver ahora, en estas horas. El Perú, nuestro país, está, ¿no es cierto?, está, de hecho, calificada como un país que tiene multiamenazas. Entonces, si yo les digo que si el país es multiamenazas, ustedes, ¿qué tipo de desastres pueden reconocer y mencionar? Guay. ¿Ya? ¿Qué más? Sismos. ¿Qué más? Sequía. Muy bien. Inundaciones. ¿Ya? ¿Cómo se le dice lo que está pasando ahora del volcán, ¿no? Erupción volcánica. Muy bien, se canaliza muy bien. ¿Qué más? Derrumbes, deslizamientos. Ya, eso se llama deslizamiento, o sea, esos deslizamientos de masa. Hay una diferencia entre y ahorita vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué consecuencia puede haber luego de un sismo? Y eso se llama tsunami. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Viajes, tiradas. Muy bien. Viaje.
más. ¿Ya? Se ven unos más específicos, por ejemplo, lo que se llama oleajes anómalos. Oleajes anómalos. ¿Cierto? Y pueden haber temas que son periódicos que ocurren en el país, como se llama, fenómenos como el niño o la niña, ¿no? El tema de las primeras, que la gente con sus pasos, ahí se derrumba, ¿eso tiene ese deslizamiento? No, escucha, ya. Estos son, ¿qué son estos? Estos son justamente las multiamenazas que tiene el país. ¿Ya? Multiamenazas. Los fenómenos no son naturales, o sea, dicen fenómenos, no, porque la naturaleza no lo es. Y ustedes lo tienen claro desde la universidad, son de origen natural. Y si escuchamos a las autoridades realmente no expresarse con propiedad, esperamos, bueno, ustedes desde la Molina de los Campos son fenómenos de origen natural, porque ustedes tienen conscientemente lo que es, cómo se desarrolla la propia naturaleza y cómo tiene esta intervención con el desarrollo de la economía y las actividades del ser humano. Entonces, si ustedes se van dando cuenta aquí, vamos a ver que el huaico es igual que un deslizamiento, pero hay una diferencia. El deslizamiento de masas ustedes van a poderlo ver no en zonas de lo que fueron cauces de ríos o cuencas que se dan, sino los puedes tener en las zonas de ceja de selva, fundamentalmente ceja de selva, también en las zonas de sierra, pero ustedes van a ver que es simplemente el bloque, ¿no es cierto?, que se desprende y cae, pero sin ningún tipo de presencia de agua ni de roca. Solamente es el desprendimiento de una masa y que se desliza y que desaparece con todo lo que se lleva del agua. Y que también esto lo damos en el tema, en la zona de cejas de selva. Entonces tenemos huaicos. El huaico sí es un tema que se presenta justamente con nuestros cauces de ríos, con la fuerza que tiene no se olviden que el río tiene memoria y nosotros como seres humanos comenzamos a desarrollar nuestra actividad en lo que es el cauce del río, y lo que te tienen que decir es que no se puede construir nunca porque el río tiene memoria y ahí no se puede construir. Conversaba con personas que están ahorita en el tema de la municipalidad de Chosica, y ustedes van a ver que Chosica, ¿no es cierto?, tiene un montón de quebradas, ¿no? En estas quebradas no debería haber actividad, y tampoco la responsabilidad de ahora, sino que ustedes se van a dar cuenta que tenemos un problema social muy grande que va a ser el reasentamiento de todo eso y cómo nosotros vamos a tener que planificar este desarrollo. Y yo estuve en la iglesia 5 años y yo preguntaba por qué, y ¿saben qué? Hay temas de corrupción, hay temas de clientelaje político. A estas personas se les cedía un pedazo de terreno a cambio de un voto. Y imagínense cómo estamos hipotecando la exposición a peligro de estas personas y cómo se comienza a construir un concepto, entre comillas, de crecimiento urbano. No lo es. Entonces, la gestión del riesgo de desastres, señores, es un proceso de evolución de cómo las diferentes ciencias que intervienen en todos estos... Frente a esto, ¿qué tienes que hacer? O sea, frente a un sismo, ¿qué tienes que hacer? Frente a una sequía, ¿qué tienes que hacer? Frente a una inundación, ¿qué tienes que hacer? Entonces, el ser humano se pone frente a estos eventos extremos, ¿no es cierto?
a estos desastres de origen natural y algo tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, vamos a ver que hay 3 tipos de etapa, ¿no? Que lo vamos a mencionar ya más adelante, que hay son 3 tipos, ¿no? La preparación, la respuesta y la rehabilitación. Esto ya no noten porque lo vamos a tener en la presentación. Solamente es de introducción esto, porque para poder mitigar, para poder reducir el impacto de los daños, tú tienes que definir esto. Preparación. Te tienes que preparar. Bueno, ya te preparaste, luego sucede cómo de lo que te has preparado lo aplicas y de los daños que se han generado, cómo tú te rehabilitas en el menor tiempo posible. Entonces, esto se llama gestión reactiva. Pero esto no siempre ha sido así. Entonces, con ese contexto, nosotros vamos a hablar cómo el conocimiento se ha ido modificando y no siempre ha sido así, que vamos a tener un concepto de vincularlo con el desarrollo y con la especialidad que también ustedes están estudiando. Ahora, señores, cuando vamos a hablar de gestión de riesgos, tú vas a ver un economista, vas a ver un educador, vas a ver un ingeniero ambiental, vas a ver un forestal, vas a ver un especialista de suelos, vas a ver un abogado, vas a ver un maestro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tema integralmente. No podemos verlo reducidamente. Cuando la mirada es más integral, la respuesta es mayor. Cuando la respuesta es más limitada, también. Entonces, cuando hay gestión de riesgos de desastres, hay lo que se llama el principio humanitario, jóvenes, señoritas, jóvenes. Y el principio humanitario, para poder intervenir en la gestión de riesgos de desastres, tiene 2 conceptos fundamentales. Y si ustedes quieren dedicarse a la gestión de riesgos de desastres, su preocupación van a ser 2 cosas. La primera, salvar vidas humanas. Salvar vidas. Y la segunda, ¿no? Reducir el dolor, el sufrimiento. Eso es lo primero. Entonces tú ahí tienes un compromiso que te debe movilizar. Tú eres economista, eres abogado, si vas a entrar a gestión de riesgos y vas a entrar a gestión de riesgos y quieres comprometerte, entonces a eso se llama humanitario. Humanitario es el que se encarga de la intervención en todos estos desastres de origen natural y van a intervenir y tienen que decir que mi intervención, mi conocimiento, mi ciencia va a ser para salvar vidas humanas y para aliviar sufrimiento. Todo lo que yo voy a hacer son para esos 2 móviles. No tengo espacio para la política, no tengo espacio para la publicidad, no tengo espacio para el cálculo y el beneficio. No, salvar vidas y mitigar. Entonces, yo tengo que decirles esto desde el inicio porque tenemos que centrarnos en la persona. Tenemos que centrarnos en el ser humano y en su núcleo en general. Porque si perdemos eso, solamente nos vamos a quedar en esquemas, ¿no? Y va a ser un tema realmente bastante restringido. Y ahora la dimensión es diferente. Entonces, ahora, para poder un poco hacer memoria de lo que hemos vivido últimamente, quiero que vean un tema acá. Allá. A ver, por favor, vean la imagen.
¿Qué pasó? Perdón, disculpe, ¿eh? Ya. Esto lo hemos vivido nosotros como peruanos recientemente. Y a ver, ¿qué podemos comentar de eso, de lo que recuerdan? ¿Qué se les viene a la mente cuando han visto estas imágenes? Falta de prevención. Falta de prevención. ¿Qué más? Indiferencia de las autoridades. Indiferencia de las autoridades. ¿Qué más? Ignorancia de las personas que viven en zonas críticas. O sea, ignorancia de no conocer el riesgo que tiene esa gente, acercarse allí, no prever y encima enterrarse, ¿no? Así, por decirlo de término. Y ese hueco que pasó por la carretera Sí. fue en Arequipa, creo, ¿no? Sí, en Arequipa. Y o sea, ¿esa vía está mal hecha o cómo se No. puede prever ese tema? Lo que sucedió ahí fue que ya es un efecto del cambio climático y como tú has visto el río Chili creció de una manera que superó los caudales calculados a los históricos, ¿no? Entonces esos históricos ya tienen que construir realmente, tienen que cambiar las fajas marginales, tienen que modificarlas porque esos históricos fueron superados, ¿no? Pero obviamente que siempre tenemos que ver que la naturaleza puede tener ese margen de que es histórico. Entonces, por ejemplo, si tú ves la experiencia de Corea con los que están haciendo el plan maestro de la recuperación del río Rima, estaba en ese tiempo en el ANA y dijeron que para recuperar el río Rima hay que hacer un plan maestro y los coreanos están comenzando a trabajar, ya desde ahora están implementando un plan maestro. Ellos sí tenían una proyección prospectiva que no solamente se encargaban de ver lo histórico, sino que podían determinar el crecimiento realmente mayor en niveles que no fueron conocidos, pero que podían tener un plan de contingencia. Es un plan que frente a ese daño tú puedas tener la capacidad de poder, de poder mitigar el daño, ¿no? Entonces realmente sí, nos falta justamente tener esta mirada de desarrollo en general, del conocimiento que nos ayude a poder planificar. Entonces lo que estamos hablando entonces, de lo que se trata acá, es cuál es la lógica que está teniendo el crecimiento económico, cuál es la lógica que está teniendo el desarrollo de nuestras ciudades. Si hemos visto que el Perú tiene todas estas amenazas, ¿tenemos que dejar de lado esto? No. Nosotros, el desarrollo del país, el desarrollo de la actividad en general, tiene que considerar la gestión de riesgos de desastres. La gestión de riesgos de desastres ahora se le considera el ADN del desarrollo. Esto lo dice el experto mundial Alan Lavelle. Yo les voy a dar bibliografía ahí. Son las personas que más conocen el tema del informe GAR, uno de los más conocedores. Entonces, dice ahora él que el ADN del desarrollo va a ser en tanto y en cuanto las ciudades, ¿no?, los sectores, los actores tengan una mirada en la gestión de riesgo de desastre y podamos entonces construir un nuevo concepto de ciudad
ambiente de ciudad, ¿no? Y por eso se llama Vamos a ciudades resilientes. No estamos hablando aquí, entonces, de broma. No estamos hablando de algo coyuntural. Estamos hablando de algo que han padecido, que hemos padecido nosotros como país y que hemos podido ver aquí que tenemos en este momento las cifras de lo que genera, y las cifras de INDECI, de lo que hemos tenido hace un par de años, y lo que ha generado 171.236 damnificados, 136 fallecidos y 18 desaparecidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, creo que se me cerró con esto. Ya, entonces, se generan los daños que luego tenemos, estas son cifras oficiales del INDECI, tenemos en tema de las viviendas colapsadas. Vieron que el riesgo del fenómeno del niño aquí, ¿no es cierto? Y no fue un fenómeno del niño extraordinario, ¿no? Sino fue leve. Imagínense estos niveles, que hubiera sido extraordinario, o sea, imagínense si hubiera sido un fuerte, ¿qué era lo que hubiera generado? Tenemos 21.370 colapsadas, luego tenemos 19.530 inhabitables y tenemos 247.057 afectadas, ¿no es cierto? Entonces, los daños que se hacen a nivel nacional no simplemente nos hacen ver la evidencia de lo que ustedes están diciendo, la falta de conocimiento, la falta justamente de planificación y de preparación a ver esta situación, ¿no? Entonces, dentro de ese momento nos hemos quedado con muchas imágenes de lo que ha conllevado esta acción, ¿no es cierto? Y frente al impacto que ha tenido con el ser humano. ¿Qué es lo que podemos un poco, esta fotografía, qué les dice a ustedes? ¿Qué pueden comentar? Colaboración entre una gente. Muy bien, sí, porque al final sale lo mejor del ser humano en una adversidad, ¿no es cierto? Si bien genera impactos, si bien genera daños, si bien genera pérdidas, también el ser humano se reconoce y afronta su adversidad, pero al mismo tiempo su generosidad, su cooperación y su apoyo, porque el ser humano tiene claro lo que es vivir y ayudar a vivir a las demás personas. Sí, es eso, la otra cara que puede tener un desastre. Entonces, el Perú, no tenemos que olvidar, y estamos justamente teniendo claro, nosotros nos estamos ubicando, señores, en una zona que está identificada de alta sismicidad. Y el Perú, por si acaso, tiene ya un silencio sísmico prolongado. Entonces, cuando le dicen a ustedes que el Perú está dentro de este círculo de fuego, es que ustedes pueden ver que aquí nosotros estamos considerados con esta placa de Nazca, donde se generan, ¿no?, datos históricos y una actividad de suelos pronunciada y permanente que genera este círculo de fuego, que también es compartido por los países de la PEC, que han analizado este efecto que tiene el círculo de fuego y con sus científicos han podido definir
que en los próximos años el Perú y los demás países que están en este círculo de juego van a enfrentarse, y esto lo dijeron en el año 2015, antes, o sea, en 2015, que este círculo de juego iba a afrontarse una nueva normalidad. O sea, que lo que era normal, lo que no era histórico, como decimos, ahora, con el paso del tiempo, se va a generar esta nueva normalidad. Entonces, vamos a ver los cambios climáticos que se dan, las presencias de los fenómenos de origen natural que se presentan en esta área y se están dando, y en el APEC se dice que tenemos que enfocarnos en lo que es la reducción del riesgo, porque vamos a ver el tema ya de enfoque, de reducir, cómo vamos a reducir estos riesgos que ustedes han identificado en la pizarra hace un momento, ¿no? Pero que para eso se tiene que trabajar en un enfoque articulado, no solamente del país, sino de los países, que se enfoque en un desarrollo inclusivo y sostenible. Porque lamentablemente, señores, los que se exponen más a estos desastres de origen natural son los sectores más vulnerables. Y los sectores que tienen mejores recursos, ¿no es cierto?, tienen menos exposición a la vulnerabilidad. Entonces, cuando estamos en la vulnerabilidad y los peligros, lamentablemente estamos en una ecuación de la inequidad. Y lo que debemos generar nosotros es cambiar el enfoque hacia un desarrollo inclusive y luego que trabajar en un desarrollo sostenible que vea el tema económico, social y ambiental para enfrentar esto que se está llamando y está dando una advertencia de lo que es la nueva normalidad. Entonces, en el contexto de la PEC, que es una dimensión económica, donde están las principales naciones, están los Estados Unidos, está Rusia, está Japón, está Corea, está Rusia, ¿no es cierto? Estamos nosotros, están los mexicanos, están los chilenos. Han determinado que para poder tener esta mirada es que debemos trabajar 4 pilares. ¿Por qué les comento esto? Porque yo primero voy a mencionarles cómo internacionalmente ven el tema de la gestión de riesgo de desastres y cómo lo vemos en nuestro país. Entonces, aquí se dice que el primer pilar es prevención y mitigación, el segundo es una preparación, el tercero es una respuesta y el cuarto es una rehabilitación adecuada. A esto, dentro de esto entonces, en el tema de prevención, tienen que ver con el tema de lo que es vivir en una cultura de gestión de riesgo de desastres. Si ustedes ya están viendo en un chileno y están viendo a un japonés y con todos los efectos que produce la sismicidad, los tsunamis, en Chile también recurrentemente, ustedes han visto ya un sismo de 6 y de 7 y el efecto y el puente, ya han visto en cuánto tiempo lo han recuperado. Han visto el daño que tuvieron sus colegios y cómo ellos pudieron adecuarse y se rehabilitaron. Entonces, señores, este primer punto es prevención, pero la principal prevención es tener una cultura, que seamos conscientes que el país está en una realidad de peligros inminentes, de multiamenazas, y por lo tanto, desde el colegio tienen que ser conscientes de cuáles son los desastres que tienen en su región y que esto sea impartido en el propio colegio para que puedan tener primero unos conocimientos iniciales, que sean conscientes
de que vamos a vivir con eso. Luego, el nivel universitario, que ya va a ser algo más desarrollado, obviamente, en las diferentes universidades y por la presencia de desastres que están ahí. Y luego, más desarrollado, ya puede ser el desarrollo científico y técnico, que nos ayuda a ver las políticas y los grandes procesos como país debemos hacerlo. Pero todo se da en el tema de que un país tenga una cultura de prevención. Cultura de prevención. Ustedes en gestión de riesgos, muchos han dicho, tengamos nuestro plan familiar de emergencia, ¿no? Es un trabajo tan sencillo que ustedes lo hacen en su casa, ¿no? ¿Qué pasa si tiene un sismo de 7, Dios no quiera, pero ustedes han visto que estamos expuestos ya no a un 8.5, sino a un 9, que es gravísimo? Entonces, ¿cómo nos prepararíamos? Ya, esas preguntas y esa preparación y esas indicaciones, ¿no es cierto?, generan una conciencia que te lleva a una preparación frente a un desastre. Entonces, igual hay lo que se llaman mapas, identificación de los peligros, que te pueden identificar, que no es el tema de esta presentación ahora, pero yo a lo que yo voy es que el primer pilar es la prevención, el primer pilar es la cultura de prevención, y ustedes van a ver qué tan importante en un país es la cultura de prevención. Vean Japón, vean Chile, cuántas vidas han sido afectadas, ¿no es cierto? Vean ustedes el tiempo que han tenido ellos en cuanto a la rehabilitación, ¿no? Y también vean el impacto que produce en la actividad económica. Entonces hay todo un concepto mayor de desarrollo que está dentro de la prevención, que tiene que ser considerado. Luego el tema de la preparación, el tema de la respuesta, que es actuar, y luego cómo podemos restablecer los servicios en el menor tiempo posible, es lo que se llama rehabilitación. Entonces, la gente de APEC dice que para lograr economías resilientes, lo mínimo es que los países tienen que tener claro estos 4 pilares. Y esto lo han hecho en esa plataforma de APEC frente a eso.